Bien. Gracias. ¿Cómo andan? Todo en orden. Bien. Bueno, vamos a ir comenzando para los que llegaron en hora, y luego se van a ir sumando seguramente alguno más. Sabemos que este es un horario bastante especial. Muchas gracias a todos por sumarse. Y bueno, en esta ronda de webinars que estábamos armando desde Salud UI, en esto de ir avanzando en la implementación de los conjuntos mínimos de datos, hoy nos convoca el tema de la gestión de los datos en salud, en esta etapa 5 que venimos avanzando, y bueno, y el por qué usar SNOMED, y con ello el tema de los servicios terminológicos, que es una de las formas que estamos utilizando para utilizar SNOMED City. Así que tenemos hoy la participación del doctor Carlos Sotero, del Hospital Italiano de Buenos Aires. La agenda del día de hoy será la presentación inicial a cargo de Salud UI, contarles, bueno, el estatus de cómo venimos avanzando con la implementación de los conjuntos mínimos de datos, luego el uso de las terminologías clínicas y su aplicación a una historia clínica electrónica, por qué utilizar los servicios terminológicos y la aplicación de la terminología clínica. El objetivo de este webinar es enfatizar aspectos conceptuales de la utilización de los datos en el sector de la salud y su potencial análisis a través de casos de uso. El día de hoy vamos a desarrollar este webinar. El doctor Carlos Sotero va a ir haciendo la presentación y van a poder ir interrumpiendo con las preguntas que consideren pertinentes, así que podemos hacerlo un poco más dinámico, ¿sí? Y no solamente que sea un monólogo. ¿Cómo nos encontramos hoy dentro de esta etapa 5? Contarles que ya hemos pasado los prestadores, el primer grupo y el segundo grupo ya han pasado la fase 1, que equivalía al 40% en esto del conjunto mínimo de datos, y hay prestadores que se encuentran ya en la fase 2, ¿sí? Trabajando en la fase 2, que es lo que hoy nos está convocando, ver cómo vamos a armar esto de la estructuración de los datos, cómo utilizamos SNOMED dentro de los CDA y demás. Así que bueno, vamos a dar comienzo. Carlos, si querés compartir tu pantalla. Buenísimo. Mientras me voy organizando, es un poquito, hay una cierta complejidad y un beneficio. La complejidad es que por los nombres que veo, varios de ustedes ya me han escuchado no una vez, sino varias veces. Entonces la complejidad va a estar en no repetirme y no aburrirlos. Pero también hay gente nueva, así que por ahí les pido por favor a los que nunca me hayan escuchado antes, que pongan en el chat cualquier cosa así, no te escuché antes, o no te escuché antes, era para saber más o menos cuánto hacemos de introductorio y cuánto vamos a otra opción. Y decía que también había un beneficio, que es que como estoy desde el hospital y estoy en la oficina, tengo acceso a muchos más sistemas para poder ir viendo cómo se cierra este caminito de tener los datos controlados. Así que la idea es que me puedan ir preguntando. Y más allá de que, obviamente, el webinar está destinado a la utilización de los sistemas de terminología, aprovechemos, y creo que las chicas van a estar de acuerdo, en que si hay algunas consultas particulares de cómo es el proceso de la gestión de la información, aún más allá del modelo del servidor de terminología, sino cómo es la representación del flujo de atención, aprovechemos que tengo acceso a los sistemas y me pueden ir preguntando, creo que los chicos de salud.uy no se van a oponer a eso. Pero obviamente vamos a darle un valor fundamental a cómo hacemos todo el caminito para que lo que está ocurriendo con nuestros pacientes después termine transformado en información para la gestión. Así que les voy a compartir la pantalla. Va a desaparecer la pantalla que ustedes tienen ahora. Y díganme cuando empiezan a ver mi pantalla.
Perfecto. ¿Sí? Sí. Bien. Quiero irme a otra. Bueno, ahí es. Ahí nos vemos todos, ¿eh? A ver. ¿Me ven mi pantalla o me dejaron de ver? Te estamos viendo, pero vemos la pantalla del Zoom, no la presentación. Ahí estamos. Nuestras caras. Y déjenme abrir el chat. No hay ningún problema que abran el micrófono para ir preguntándome cuando vayamos avanzando. Entonces, a ver un poco. Les decía, sí, ya me habían escuchado antes. Creo que la mayoría sí, ¿no? Bien, Bastante hay mixto. una... Mixto. Bien, entonces vamos a ir haciendo algún repaso básico, que es el que hacemos siempre. Después ustedes me dirán si quieren hacer algún repaso de SNOMED también. Y si no, vamos a ir viendo cómo implementar los servicios o el servidor de AGESIC puntualmente en los sistemas de obtención de datos. Vamos a hacer foco en la historia clínica electrónica, pero vamos a ver también que si ustedes tienen otros sistemas que están asociados a su sistema de información en salud, también pueden beneficiarse del control terminológico. Entonces, como siempre empezamos estas presentaciones, hay una complejidad que tiene que ver con gestionar la información, y tiene que ver con lo que les decimos siempre, lo difícil que es poder representar en un sistema de información qué está pasando con la información de nuestros pacientes. ¿Por qué? Porque la información en salud es rica, es ambigua, depende del contexto, está altamente especializada y utiliza un montón de jergas y acrónimos que hacen difícil la representación de este sistema de conocimiento. Entonces, la idea es poder entender un poquito cómo estamos o cómo podemos estructurar este mensaje. Habitualmente nosotros lo representamos con esta pirámide, que lo que entiende hacer es identificar cuáles son los diferentes niveles del lenguaje cuando hablamos de información en salud. Entonces hay un lenguaje natural que está en la base de esta pirámide y que es la manera en la que nosotros nos comunicamos verbalmente, ¿sí? Es la manera en la que nosotros habitualmente hablamos cuando hablamos de información en salud. Luego están los vocabularios de interfase, que son los que de algún modo le dan significado a las palabras que decimos. Luego están los vocabularios de referencia, que a este significado le asignan un código de manera estructurada para que pueda ser entendido por los sistemas. Y luego están los productos de salida, que son aquellos productos que, de alguna manera agrupada, lo que hacen es tender a poder gestionar de una manera mucho más ordenada información, sobre todo destinada a los datos de información poblacionales. Cuando hablamos de por qué es importante repasar este concepto, sobre todo en ustedes que están trabajando en implementación de servidores de terminologías y en gestión de la información, es para saber a qué nivel voy a interactuar con cada una de las diferentes funcionalidades, dependiendo qué beneficio voy a querer obtener. Entonces, si aparte existe una herramienta como el servidor de terminología que me permite subir y bajar en estos niveles para poder ir navegando dependiendo de la funcionalidad que quiera implementar, muchísimo mejor. Entonces siempre tengo que tener presente que el máximo nivel de detalle va a estar en la base, ahí es donde voy a tener todo el cúmulo de información disponible sobre mis pacientes, y que el mínimo nivel de detalle va a estar en el vértice de esta pirámide, que es donde voy a tener los datos clasificados o los datos agrupados. Cuando hablamos conceptualmente desde la terminología, el nivel de agregabilidad, digamos que es el concepto, que es la agregabilidad de los datos, es mínimo en la base, porque hay de nuevo mucho detalle, y máximo en la pirámide. Si yo quiero, por ejemplo, y esta para algunos que también son alumnos de nuestros cursos o de nuestras maestrías, si yo quiero implementar un sistema de reporte nacional a partir del cual tenga que agrupar la información, probablemente para gestionar en un programa, por ejemplo, de cuidado de enfermedades crónicas, probablemente lo que me sea más conveniente es mapearme con las clasificaciones tradicionales, ICD-10, ICD-9. Si en cambio yo quiero implementar sistemas que me permitan medir el riesgo particular de un paciente para implementar, por ejemplo, un sistema de decisión, un sistema de soporte para la toma de decisiones, lo más probable que necesite es que tenga que ir hacia lo que se denominan vocabularios de referencia porque tienen un nivel de detalle mayor. Y ahí es donde está SNOMED.
Ustedes como uruguayos tienen la ventaja de que tienen SNOMED hace bastante tiempo y que tienen estos servicios disponibles para poder avanzar en esta lógica. Entonces van a poder incluso con mayor facilidad ir manejándose y navegando en los diferentes niveles a partir de las diferentes funcionalidades que tenga cada una de las diferentes lógicas del servidor de terminología. Como aparte tienen un National Release Center bastante activo, tienen sus propias extensiones, entonces pueden manejarse de manera apropiada con los diferentes niveles y los diferentes grupos de información. Y ahora vamos a ver más adelante también por qué es importante que el National Release Center, digamos, habilite, disponibilice estas extensiones que le van a permitir a ustedes estar seguros que están trabajando con set de datos relevantes. Obviamente que tener el control de codificar los datos es la estrategia más común para poder entender que los sistemas funcionen sobre la generación de información. Que hoy, a pesar de que vamos hacia esa línea, tener procesamiento de lenguaje natural para que los sistemas entiendan qué es lo que está escrito de manera narrativa, todavía no está lo suficientemente desarrollado como para que sea óptimo. Por eso, dependemos todavía de cómo codificamos esta información. De nuevo, otra ventaja que tiene Uruguay es que tienen los técnicos en registros médicos, que son ávidos en este proceso de codificación, entienden la lógica de la codificación y pueden llevar adelante estos proyectos de informatización de una manera mucho más adecuada que lo que ocurre, por ejemplo, en Argentina, que no tenemos ese perfil. Entonces les decía que en un extremo futuro vamos a ir hacia lo que se llama procesamiento del lenguaje natural. Ese procesamiento del lenguaje natural, que es texto libre, es una manera fácil para que tengan los profesionales de documentar. En el otro extremo tenemos el texto estructurado, que si bien es una manera sencilla para que los sistemas entiendan lo que está sucediendo, es poco performante. ¿Por qué? Porque ya sabemos lo que pasa con esto. Los profesionales no encuentran el término que quieren cargar, la manera estructurada no es la más lógica para poder ofrecerle a los diferentes profesionales una vía de expresión adecuada, entonces tenemos que encontrar un equilibrio. Este equilibrio, como dice Middleton, se llaman los vocabularios de interfase, que son o se ofrecen a través de estos servidores de terminología y permiten interactuar con una herramienta para que los profesionales, cuando se expresen, encuentren del otro lado la mejor manera de representar lo que están queriendo documentar, independientemente de que por detrás el sistema esté estandarizando la información. ¿Cómo funciona esto? Un médico escribe hipertensión, el otro escribe HTA y el otro escribe hipertensión arterial, y yo le digo que al que escribió hipertensión y al que escribió hipertensión arterial le dije que lo entendí y continuó y le permití grabar la información, y al que escribió hipertensión le voy a preguntar si me está queriendo hablar de hipertensión pulmonar o de hipertensión arterial. Y de esa manera, el propio sistema, en vez de dar a elegir un código que tiene que coincidir exactamente con lo que dice un estándar internacional, trabaja con el profesional de la manera en la que el profesional entiende, que es criticando el concepto que quiere guardar en la información. Ese es más o menos lo que se denomina vocabulario de interfaz. El hospital, para armar este servidor de terminología, el Hospital Italiano, trabaja desde el 98 en un servidor que fue incorporando de manera paulatina diferentes sistemas de codificación para poder llegar a tener lo que hoy se denomina tesauro, que fue lo que en gran parte terminó después generando el tesauro uruguayo, que termina luego publicándose con las extensiones de SNOMED que publica el National Release Center de Uruguay. Entonces, para que les quede un poco claro, el servidor de terminología que ustedes utilizan, digamos, de algún modo es solo la herramienta que los contacta con su propio tesauro nacional, ¿sí? Que es el tesauro que utilizan para digamos, llegar o acceder a la extensión uruguaya de SNOMED City. ¿Y qué es lo que aparte le agrega este servidor de terminología? Le agrega sinonimia, ¿sí? ¿Por qué decimos que le agrega sinonimia? ¿Porque SNOMED no tiene sinonimia? No, SNOMED tiene sinonimia. Lo que ocurre, como todo estándar internacional, SNOMED tiene aquellos sinónimos. Lo que les decía es que SNOMED tiene sinónimos, pero como todo estándar internacional, lo que no tiene es
sinónimos que no son correctos. ¿Y cuáles son los sinónimos que no son correctos? Aquellos que tienen transposición de letras, los que tienen faltas de ortografía, los que les faltan letras porque es la palabra cortada, los que son abreviaturas. Entonces los servidores de terminología incorporan de algún modo esta forma incorrecta de escribir los sinónimos, y lo que hacen con esta incorporación de una forma incorrecta de escribir el sinónimo es que aumenta la tasa de reconocimiento del texto. ¿Por qué? Porque cuando tipeamos, cuando escribimos en la computadora, habitualmente lo hacemos mal. Es poco probable que lo hagamos de una manera correcta. ¿Por qué? Porque estamos apurados, porque tenemos muchos pacientes para documentar, porque tenemos poco tiempo para trabajar con los pacientes, entonces generalmente nos terminamos equivocando. De esa manera, los servidores de terminología incorporan esta nueva sinonimia que te permite o les permite a los usuarios que obtengan el mejor resultado posible. Lo siguiente que agrega un servidor de terminología, a diferencia de un servidor de vocabularios de referencia como es Nomad, es la identificación de términos no válidos, ¿sí? Y esto que por ahí ustedes ven cuando utilizan el servidor de terminología, que les dice no es poco específico, me faltan datos, no puedo cargarlo, necesito una lateralidad, lo que termina haciendo es depurando, mejorando la calidad de los datos que estamos ingresando en nuestro sistema de información. Entonces aprovechamos la lógica del servidor de terminología o de los servicios terminológicos para mejorar la calidad de registro. Entiéndase que cada vez que un término es no válido y el sistema sabe que es no válido, lo reconoce como no válido, termina frenando esta carga que, como decimos, la carga basura. Después vamos a ver hasta qué umbral nosotros permitimos que estos textos no reconocidos entren o no. Y ahí es donde seguramente las instituciones tengan que trabajar en mejorar esa calidad. Porque de la manera en la que uso el servidor de terminología va a determinar cuánta basura o no dejo entrar en mi servidor. ¿Y por qué? Si, digamos, reconocemos que esto permite o posibilitaría la entrada de basura, lo dejamos abierto. Porque en el ámbito de la salud y de la complejidad que hablábamos, siempre puede aparecer un nuevo término válido. Entonces tengo que tener muy presente cómo manejo ese equilibrio para saber cuánto dejo entrar y cuánto freno la entrada de esos términos. También vamos a hablar un poquito más en detalle cuando continuemos. El otro gran concepto que tenemos que trabajar es que los servidores de terminología sirven para representar todos los dominios de información, y que si habitualmente nosotros nos focalizábamos solo en la codificación de diagnósticos, hoy sabemos que es relevante poder codificar todo lo que tenga que ver con la información referente a nuestros pacientes, y tiene que ver con los fármacos que reciben, los laboratorios que se le practican, los procedimientos a los que fue sometido, ¿sí? Y esto aparte, obviamente con una nueva ola de información, se ve aparte abrumada por una cantidad de datos que tienen que ver con los datos de la vida diaria del paciente, si practica o no practica actividad física, qué nivel cultural tiene, qué características tiene su vivienda. Digamos, hay un montón de componentes de información que vienen a sumarse a esto que necesitamos controlar o necesitamos hacer pasar a través del servidor de terminología, ¿sí? Y aparte, hay todo un contexto social que todavía no tenemos representado en nuestras historias clínicas electrónicas, pero que también sabemos que es relevante a la hora de poder cuidar a nuestros pacientes. Entonces también son desafíos que se van habilitando y frente a los cuales SNOMED o los estándares de terminología están abiertos a avanzar. Si alguno de ustedes es un poco más técnico en este sentido, habrá visto que esta última semana SNOMED estuvo publicando una serie de datos para la representación de los determinantes sociales de la salud, ¿sí? Así que en esa es la línea. Hoy sabemos que la información de nuestros pacientes o los datos que deberíamos contener en nuestra historia clínica está conformada por la información en salud, por el contexto sociocultural del paciente y por la información poblacional. Hoy hasta ahora solo nos hemos focalizado o hemos puesto mucha energía en representar solo lo que entendíamos como información en salud. Bueno, tenemos que abrirnos también a representar en todo eso. Los servidores de terminología tienen que estar preparados para que cuando nuestros sistemas de registro empiezan a incorporar esos datos, seguramente alguno de los suyos ya lo está haciendo, también puedan ser representados en un estándar para que puedan ser codificados. Desde la parte más técnica de cómo funciona el servidor de terminología, cada vez que ustedes ingresan un texto, el sistema corre y trata de identificar si el término que ingresaron ya fue codificado o no, o si ya existe en el tesauro o no existe en el tesauro.
Para esto lo que hace el sistema es, si existe en el tesauro, lo interpreta, le asigna el código, lo referencia con un código de SNOMED-CT, y llegado el caso particular, si ustedes necesitan transcodificarlo con algún estándar en particular, les puede devolver o el ICD-10, o el LOINC, o el SIAB, o el ICD-9, tantos códigos como ustedes necesiten a la hora de poder incorporar esa información. Si el texto es un texto nuevo y el sistema no lo reconoce, pasa por un proceso de codificación manual. Y en este caso, el codificador o el grupo de codificadores que trabaja con nosotros en el servidor, le termina haciendo el mismo caminito. Asigna el término correcto si es un sinónimo que no fue escrito de manera adecuada, lo referencia con SNOMED-CT y le termina asignando los códigos de clasificación que les corresponde, dependiendo de los diferentes sistemas de clasificación que exista, dependiendo del dominio con el que fue codificado. ¿Cuáles son las alternativas que yo tengo a la hora de avanzar sobre un servidor de terminología? Que cuando un profesional esté ingresando un texto, ese texto sea válido y se encuentra en un nivel de detalle adecuado. En este caso en particular, el servidor de terminología le va a decir que lo reconoce y lo va a permitir cargar. Este sería el camino feliz, digamos. Ingreso algo y me voy con un término codificado. El siguiente es que yo tengo un texto válido, pero existen opciones para mejorar el texto que estoy ingresando. Entonces, por ejemplo, yo escribo hipertensión arterial en el servidor de terminología, pero me dice que como hipertensión arterial es un término tan amplio, si el profesional puede darme un nivel mayor de detalle, hay una opción de refinamiento optativo mediante el cual me dice, por ahí es hipertensión arterial con daño de órgano blanco, o por ahí es hipertensión arterial no controlada. Entonces aprovecho el contacto del profesional con el paciente para obtener el mayor nivel de detalle posible. De esa manera luego puedo recuperar datos de una manera mucho más certera y con un nivel, y poder aplicarle a ese paciente un nivel de riesgo diferente dependiendo la información que voy a ir necesitando. Acá vemos, por ejemplo, cómo es este proceso en el cual cuando un profesional escribe una abreviatura, el servidor de terminología identifica qué quiso decir con esa abreviatura y le dice, sé que quisiste decir hipertensión arterial, pero si me das un poco más de datos, es probable que pueda guardar mejor información para tu paciente. El siguiente sistema o el siguiente modelo que existe es cuando el profesional ingresa un texto, el servidor lo reconoce, pero el nivel de detalle no es el adecuado. En este sistema en particular, el sistema le dice, sé que quisiste decir diabetes, pero diabetes mellitus por sí sola no me sirve. Necesito saber si es secundaria, si es tipo 1, si es tipo 2, porque los riesgos son diferentes, porque los programas de cuidado son diferentes, y porque como sé que el que está cargando la información es un profesional que puede discernir entre un diagnóstico y el otro, ese dato ya no es optativo, sino que es mandatorio, es obligatorio. Lo que ocurre también frecuentemente, y es algo que sabemos que ocurre frecuentemente en Uruguay, es cuando se ingresa más de un texto en el mismo campo. En este caso en particular, lo correcto es ir ingresando los términos uno a uno para que todos queden codificados de manera correcta. En este caso en particular, nosotros le decimos que es multitérmino, y si lo reconocemos, le decimos si realmente lo que está queriendo hacer es cargar, por ejemplo, la insuficiencia cardíaca y la neumonía como dos diagnósticos separados, porque de hecho lo son. De esta manera se permite poder controlar fácilmente los dos términos que han ingresado en un multitérmino. Pero a veces ocurre que escriben una serie tan larga de diagnósticos que ni el propio sistema puede identificarlo como un multitérmino. En ese caso en particular, el servidor le va a decir que el texto no reconocido, y ahí es donde las instituciones tienen que trabajar en mejorar ese proceso de registro, en poder identificar que si los textos ingresan todos de manera continuada, es poco probable que pueda ser codificado o controlado y se pierde mucha información en ese proceso. Otro de los casos que tenemos para trabajar es cuando decimos que un texto es ambiguo. Por ejemplo, en Argentina, hablar de angina puede hacer referencia a una faringitis o una angina de pecho. Cuando el sistema detecta que hay un término que es ambiguo, lo que le va a permitir, lo que le va a solicitar al profesional es que por favor lo desambigüe, que me diga si está queriendo decir una cosa o está queriendo decir otra. Siempre ponemos el ejemplo de ira, ¿sí? Si un profesional escribe ira, puede ser o que el paciente esté enojado, o que tenga insuficiencia respiratoria aguda, o que tenga infección respiratoria alta, o que tenga insuficiencia renal aguda.
¿sí? Hay un montón de opciones que pueden referirse a esa misma abreviatura. En ese caso, como el servidor no puede definir un término correcto, lo que le va a solicitar en la crítica interactiva al profesional es que termine de cargar esa información. Y luego existen los términos que no son válidos, ¿sí? Que son aquellos términos que el sistema ya reconoce como que no es un verdadero problema de salud y que pone un filtro para que no ingrese información de este tipo en nuestros sistemas de información. Por ejemplo, carnet de vacunas, que no es un problema en sí, no es un diagnóstico, sino que es un proceso por el cual el paciente está haciendo una consulta. La otra opción es que el servidor no reconozca nada y diga, no entiendo lo que quisiste escribir, pero tengo algunas cosas parecidas. Por ejemplo, si el profesional escribe sarampión, el sistema va a entender que existe sarampión. De esa manera le va a dar la opción que más cercanamente se asemeja a lo que el profesional esté queriendo cargar. Pero también existe otra en la cual el término directamente no se reconoce. Y en ese caso en particular, frente a la duda de que sea un término nuevo o un término incorrecto, es a donde vamos a ir al proceso manual y es lo que denominamos texto no reconocido y es el que va hacia el proceso de codificación manual. Todo esto ocurre en los pocos milisegundos que transcurren cuando ustedes interactúan con el servidor de terminología. Estos son todos los posibles casos que pueden estar sucediendo cuando esto ocurra en particular. ¿Cómo venimos hasta acá? ¿Preguntas? ¿Comentarios? Silencio rotundo. A ver el chat. Bien, bien. Bueno, vamos Por ahora va bien. Bien, bien. Vamos con la siguiente parte que si todo se puede codificar, sí se codifica, ¿sí? Y acá estén atentos a los teclados porque vamos a hacer un juego, ¿sí? Algunos ya lo conocen, este juego lo hemos repetido, pero siempre nos sirve para poder entender cómo funciona el servidor de terminología. Para no entrar en displicancias clínicas, el juego lo vamos a hacer con una visita al supermercado, ¿sí? Así que estén atentos a sus teclados porque vamos a usar el chat. ¿Y por qué hacemos este juego? Porque si bien los estándares me permiten codificar un montón de cosas, hay un montón de cosas que aún codificadas no representan un dato válido para mi sistema. Por ejemplo, si yo quiero codificar dolor, Snowmed tiene un código para dolor, ICD-10 tiene un código para dolor, pero dolor como dolor en mi sistema no significa nada, porque yo no sé si tiene un dolor de dedo, si tiene un dolor de espalda o si tiene un dolor de pecho. Y ese dato no me sirve para gestionar ningún proceso de salud de mis pacientes. Sin embargo, existe un código para codificarlo. Del mismo modo que existe un código para codificar fractura, pero luego yo no sé si se fracturó la muñeca, si se fracturó el fémur o si se fracturó el cráneo. Entonces, aun cuando los términos puedan ser codificados, lo que tenemos que tener es una línea editorial o una política de documentación que determine qué codifico y qué no, y hasta qué nivel de detalle voy a codificar y qué nivel de detalle voy a pedir que me den un dato más de información. ¿Y a qué vamos esto con los niveles de detalle? Vamos a suponer que estamos en el supermercado, en la sección o dominio, como se llamaría en terminología, limpieza, y alguien quiere encontrar sopa de zapallo en la góndola de limpieza. En el chat, contesten, sopa de zapallo en la góndola de limpieza es no válida para esa góndola o para ese dominio, es un término ambiguo, es poco específico o es válido. Muy bien, ahora se hacen todos los cancheros porque empezamos por la fácil, pero bien, bien. Vamos bien. En este caso en particular, lo que nunca voy a encontrar es, por ejemplo, un procedimiento en un campo en el que quiera cargar un diagnóstico, ¿sí? Y a eso es lo que vamos con este caso en particular. Ahora vamos a suponer que estamos liberados en el supermercado, ya no estamos orientados a una única góndola, y me mandan a comprar pasta. Pasta es un término no válido para el dominio, o no válido para el supermercado, ambiguo,
poco específico o válido. Ahí me ponen poco específico. Alguien que se anime a escribir por qué dice que es poco específico. Silencio. Bien, pasta de dientes o fideos me ponen, porque hay diferentes tipos de pasta, porque pueden ser fideos mostacholes, porque hay varios dominios. Bien, en este caso en particular, pasta es un término ambiguo. ¿Por qué es ambiguo? Porque puede ser pasta de dientes, que por ahí no dicen pasta de dientes en Uruguay, dicen dentrífico, pero por las dudas me cubro. Puede ser pasta de dientes o puede ser pasta de fideo, ¿sí? Entonces, en ese caso en particular, como un mismo concepto puede representar más de una patología, el caso correcto es decir que es ambiguo. El término poco específico lo vamos a usar cuando el término representa una sola patología, pero no la puedo terminar de identificar porque me falta algún dato particular. Por ejemplo, diabetes es poco específico, porque siempre va a significar diabetes, pero no sé qué tipo de diabetes, ¿sí? Fractura de fémur es poco específico, porque siempre va a ser fractura de fémur, pero no sé si es la izquierda, la derecha, expuesta o no expuesta, ¿sí? En cambio, pasta va a ser el mismo caso que angina. Puede ser o dolor de pecho o puede ser faringitis. Son dos patologías diferentes y por eso hacemos esta displicencia o esta diferenciación entre lo que es ambiguo y lo que es poco específico. Vamos con otra. Ahora estoy en la góndola de limpieza. Detergente para vajilla en limpieza. Es un término no válido para el dominio, ambiguo, poco específico o válido. Muy bien, poco específico, ¿por qué? Muy bien, perfecto. Yo soy supermercado porque ya me retaron tantas veces cuando vuelvo del supermercado con todo mal comprado que ya me sé todo. Muy bien, vamos con otra. Sigo en limpieza. Papel higiénico. Este es mi terror. Nunca sé qué papel higiénico comprar. Papel higiénico es un término no válido para el dominio, válido, poco específico o válido con refinamiento optativo. Ahí el de oferta te dice. El de oferta, me dicen. Sí, pero el de oferta, ¿cuál es el más barato? Después está por metro, doble hoja. No, yo entro en pánico cuando voy al... Creo que hice la compra del año porque compré el más barato y termino usando todo el paquete en un día. Válido con refinamiento optativo. Muy bien, voy a poder volver a mi casa con algún papel higiénico, pero seguramente si me hubieran dado más datos sobre esto que hablábamos, con perfumito sin perfumito, con el perrito sin el perrito, digamos, voy a poder obtener mayor información de lo que pude comprar. Y voy a poder decidir también si compré bien el de oferta o compré cualquier cosa. Si estoy en alimentos y me mandan a comprar arroz, Un poco específico. O puede muy ser bien, válido con ¿sí? refinamiento optativo, porque tenés el arroz integral y el arroz común. Muy bien, válido con refinamiento optativo y poco específico, se ponen un poco la definición. Y obviamente acá lo traigo a propósito para que vean que no es todo tan lineal. ¿Por qué? Puede ser poco específico porque me falta un dato, o puede ser con refinamiento optativo, ¿sí? Entonces, la lógica es un poco entender que si bien todo puede, o casi todo puede obtener un código de codificación,
hay algunas cosas que tengo que tener presente y que ya no son solo de definición ni del servidor de terminología, incluso ni siquiera de salud.uy o de AGESID del programa, sino que yo tengo que tener mi propia política documental en mi institución para saber hasta qué punto doy la libertad de cargar datos que después sé que para la gestión no me van a ser útiles, ¿sí? Me imagino que muchos de ustedes trabajan en la gestión de sus instituciones y por eso están relacionadas con este proyecto del servidor de terminología, y se deben volver locos cuando después no pueden discernir entre qué hacen con un dato que no está completamente definido, ¿sí? Entonces, ¿a qué opción le voy a dar? La pregunta de Lucía. No, en realidad es como les decía, es esto de que tienen que ustedes definir. ¿Puedo obtener un código? Sí, puedo obtener un código para ROS. Puedo tener un código para ROS integral y puedo tener un código para ROS integral doble Carolina, digamos. Lo que tengo que definir es si para mí es suficiente quedarme con el código de ROS o si para poder realmente gestionar lo que quiero gestionar necesito saber que es arroz integral doble Carolina, ¿sí? Entonces, ahí es un poco donde juego. Ahora, uno puede poner ciertos valores por definición. ¿Puedo quedarme con el código fractura? No, la verdad que no. Hoy nosotros decimos que fractura no sirve para nada guardado como un código codificado. ¿Hay un código de SNOMED para fractura? Hay un código de SNOMED para fractura. Lo que pasa es que no tiene valor luego para la hora de la gestión. Y eso, digamos, es muchas veces lo que pasa, lo que decía Lucía del contexto. Si yo soy el profesional y tengo el contexto en el momento que estoy cargando la información, es el mejor momento para desempatar. Si después, prospectivamente, yo estoy haciendo la gestión desde otra área, ya no tengo al médico, no tengo al paciente, es muy probable que lo pueda contextualizar de manera adecuada. Por eso estas herramientas son útiles cuando ocurren en línea, en el momento en el que el paciente está con el médico, ¿sí? O con la enfermera o con el que esté cargando la información, ¿sí? Si no, ese contexto se pierde. Y por eso habitualmente lo que recomendamos, también como política, y que tampoco tiene que ver con el uso específico del servidor de terminología, es que los procesos documentales ocurran durante el mismo proceso de atención. ¿Por qué? Porque si yo estoy usando dispositivos electrónicos de documentación, todos los beneficios que ese dispositivo me da, por ejemplo, desde cómo estoy codificando, si estoy codificando correctamente, pero todas las posibles alertas, recordatorios, notas que pueda el propio sistema darme, si yo lo estoy haciendo cuando ya despedí al paciente, es poco probable que tenga chance de intervenir sobre ese profesional. Por eso es adecuado recomendar que el proceso documental en los sistemas electrónicos ocurra junto con el paciente dentro de la consulta, para que si me salta la alerta de que me olvidé de pesarlo o medirlo, el paciente no se haya ido y no tenga que salir corriendo a la puerta. Igual no creo que ningún médico corra a un paciente a la puerta para pesarlo, pero no tenga que ir corriendo atrás del paciente porque se olvidó de pesarlo, se olvidó de medirlo, se olvidó de preguntarle si fuma o si es joven, si usa unos cinturón de seguridad, ¿sí? Entonces esa es un poco la lógica en la que vamos. Creo que había algunos más, pero ya creo que... Vamos con otro, a ver. Si en la sección Frambería me mandan a comprar queso, esta sí, acá no me equivoco nunca, ¿eh? Cuando me mandan al súper. De nuevo, ¿sí? Siempre estamos en la superposición de poco específico o válido con refinamiento optativo. En este caso diríamos válido con refinamiento optativo, porque voy a poder volver con algún queso, pero va a ser muy diferente si vuelvo con un pote de queso crema que con un Roquefort, ¿sí? O sea, me pueden hacer volver al súper en cualquier momento. Muy bien. ¿Entendieron más o menos? ¿Les queda así claro cuál es el concepto por el cual los términos tienen diferentes categorías y la relevancia que tiene poder codificar o no codificar, o los aburrió? Pobre los que ya tuvieron en la clase porque ya se sabían las respuestas. Tengo que usarlo con otro. Podemos hacer el de ferreterías para el próximo curso. Ahí sí hay alguien que sabe decodificar bien, son los ferreteros.
Vamos con SNOMED, ¿quieren hacer un repaso rápido? Rosana, ¿qué te parece? ¿Hacemos un repasito rápido por SNOMED o me meto a mostrarles cosas de Yo gestión? diría que sumamente rápido, porque en líneas generales creo que todos ya han pasado por los cursos de SNOMED y saben en general de qué se trata, así que... Bien, entonces vamos directamente acá. Todos sabemos que SNOMED tiene una gran ventaja que a veces también es su propio enemigo, que es la representación multiaxial. Por lo tanto, como tiene una representación multiaxial, está organizada en diferentes niveles. Tenemos los códigos de descripción, tenemos los códigos de relación y tenemos los conceptos. Como ustedes ya son expertísimos en SNOMED, saben que cada término de SNOMED se compone de una descripción que hace referencia a un concepto en particular y que se pueden combinar con diferentes códigos para terminar representando un concepto más específico a partir de los códigos de relación, que están distribuidos en diferentes jerarquías, que es lo que de algún modo nosotros llamamos como dominios, aunque en definitiva tienen una representación un poco más amplia que los dominios tradicionales, pero que me permiten a mí no solo poder mapear a lo que SNOMED me ofrece, sino componer o fabricar el nivel de detalle en el que quiera representar. A una cosa se le llama mapeo, a esto de la composición del término se le llama post-coordinación. De esa manera yo puedo ir haciendo que los términos se vayan representando de una manera más adecuada. Acá vemos más o menos cuáles son las jerarquías sobre las que trabaja SNOMED City, que son muchas más de las que habitualmente nosotros trabajamos y que habitualmente nosotros agrupamos en los conceptos clínicos que tienen que ver con los hallazgos clínicos, que son los problemas, los diagnósticos, los síntomas o los signos, con las prestaciones, que tienen que ver con los procedimientos, con las prácticas y con todo lo que tenga que ver o relacionarse con un accionar hacia el paciente, con los insumos, que son los insumos farmacológicos y no farmacológicos, biomédicos y no biomédicos, y con un grupo mayor de datos que van a estar involucrados en lo que llamamos misceláneas. Esos son como los grandes dominios generales entre los cuales vamos a interactuar cuando documentamos clínicamente. Pero como ven, las jerarquías de SNOMED son muchas más, porque yo necesito obtener información para poder representar la etiología de una patología, porque puedo tener necesidad de representar un fármaco, una composición química, un producto farmacéutico, un contexto social. Entonces van a ver que las jerarquías, por suerte, abarcan un montón más de información. Y como les decía, y como nos decía Rosana, para ir rápidamente en repasos SNOMED, siempre voy a tener una enfermedad que va a estar conectada a un concepto raíz, que puede tener hermanos, entre comillas, que son términos que están a su mismo nivel, y que van a tener subjerarquías. Por ejemplo, esas subjerarquías pueden ser patologías hijas de una jerarquía superior, o pueden ser mayor especificidad de un mismo término. Por ejemplo, un trastorno inflamatorio que termina siendo una artritis en particular, ¿sí? Y acá vemos, por ejemplo, que la artritis es una lisitis y que aparte puede ser una lisitis lumbar. Y así de esa manera vemos cómo ocurre todo el caminito que vamos mostrando con SNOMED City. Acá vemos, por ejemplo, cómo se pueden agrupar esas relaciones de atributos, ¿sí? Entonces, un concepto puede tener un tipo de atributo y una variable o un valor para ese atributo. Acá es donde juega esto que decíamos cuando algo es poco específico o cuando algo es con refinamiento optativo. Y van a tener que ver si ese tipo de atributos tienen que ver con si ese atributo es definitorio o no, ¿sí? Entonces, por ejemplo, para que yo les diga el concepto fractura, la localización de esa fractura es una variable definitoria, porque no existe el concepto sin esa variable. En cambio, el tipo de fractura es un atributo no definitorio, ¿sí? Por ejemplo, fractura de fémur expuesta, que sería el tipo de fractura, es un tipo de atributo no definitorio, porque yo puedo codificar y entender que se trate de una fractura de fémur y le puedo agregar tantas variables no definitorias como decida desde mi política de documentación. Entonces ahí es un poco en donde yo debería poder definir o delimitar cuál es el proceso por el cual voy codificando o marcando el nivel de detalle en el que quiero acceder. Entonces, por ejemplo, seguro que si alguien quiere ingresar fractura, le voy a decir que no.
Si alguien accede fractura de fémur, probablemente lo primero que le pida es la lateralidad, y si alguien me pone fractura de fémur derecha, probablemente el siguiente dato que quiera conocer es qué tipo de fractura es, expuesta, no expuesta, concomitante, no concomitante, ya de la medicina me olvidé, así que bueno, ahí están más o menos las formas en las que yo puedo ir representando todo lo que ocurre con SNOMED City. Ya me dijeron que ustedes son expertos en SNOMED, así que, en definitiva, saben cuál es el alcance amplísimo que tienen para trabajar con SNOMED, y también, imagino, reconocen que obviamente no van a ir a pretender que sus usuarios finales entiendan el concepto de SNOMED, sino que ustedes, como gestores, tienen que saber con qué potencialidad trabajan e intentar hacerlo lo más transparente posible hacia el usuario final. ¿Y qué es hacerlo lo más transparente posible? Que el usuario final me dé el mejor dato con el mejor nivel de detalle posible, y que yo por detrás me permita hacer SNOMED a la hora de poder gestionar. ¿Cómo hago esto? Controlando todos los dominios, por ejemplo. Si yo sé que un paciente recibe un fármaco psicoactivo y no lo tengo determinado en la patología crónica mental dentro de mi sistema, yo voy a ver para qué tipo de patología se va ese fármaco a través del árbol de SNOMED, y voy a saber que si es un psicoactivo, es muy probable que mi paciente tenga una enfermedad mental. Y de ese modo voy a poder volver sobre ese paciente para ver, por ejemplo, qué tipo de enfermedad mental tiene. Si yo estoy solicitando ciertos tipos de estudios que están englobados en el árbol de SNOMED que representa el diagnóstico para cierta patología, y no tengo el registro de esa patología para ese paciente, voy a poder hacer a través de la navegación de SNOMED por lo menos una aproximación, sobre todo para ustedes en un sistema de salud en el que se manejan por metas y que tienen que tener claramente definido o representado cuántos pacientes tienen dentro de cada meta en particular. Perdonen, ¿alguna pregunta sobre SNOMED? ¿Fui más rápido de lo que creías, Rosana, o que querías algún tipo más de detalle? ¿Estamos bien así? Perfecto. Estamos bien, porque si no, les damos curso de SNOMED a cada rato. Muy bien, perfecto. Está bueno, no sé, ahora no recuerdo qué venía, pero ya después ir a que nos muestres los sistemas y, bueno, toda la parte del servidor en realidad. Dale. Vamos con algunos datos que son relevantes. Si bien ustedes, y ahí Rosana o las chicas vayan corrigiéndome, si bien ustedes tienen el servidor de terminología que les da salud.uy, que les da GESIC, ustedes pueden implementarlo en tantos lugares como ustedes necesiten o quieran, digamos, porque ese servicio no se limita a que solo controlen un dominio en particular. ¿Y a qué voy con esto? En que ustedes tienen que saber qué implementan en cada caso dependiendo del dato que quieran obtener. Y esto, obviamente, que están las buenas prácticas que Salud.uy recomienda, pero son decisiones documentales que tienen que tomar ustedes como prestadores de salud. El primer gran desafío es ver si voy a usar uso abierto o uso cerrado. Lo que yo sé a grandes rasgos, o lo que ustedes deberían considerar a grandes rasgos, es que el uso abierto es, si un término es no reconocido, el sistema le posibilita al usuario seguir y ese término se codifica manualmente. ¿Qué es lo que yo sé de Uruguay, o qué es lo que sé de la mayoría de los sistemas que utilizan el servidor de terminología? Que en el 99,9% de las veces, ese término que ingresó como nuevo término termina codificado como un no válido. ¿Por qué? Porque hoy el servidor tiene tal granularidad que casi todo queda reconocido. Lo que no es reconocido es o porque está mal definido, o porque es un multiproblema, o porque es una mini evolución y se equivocaron y pusieron una evolución en donde deberían haber puesto un string de texto controlado. Entonces yo ya sé que hay una alta chance de que lo que ingresa para mantener el texto esté relacionado con un error. ¿Por qué debería, incluso conociendo esto, dejar el uso abierto? Porque hay ciertas instancias dentro de la salud que todavía pueden hacer generar datos nuevos. El COVID es un caso particular. Si yo hubiera tenido cerrada la entrada de datos, nadie hubiera podido registrar por primera vez una neumonía por COVID o una complicación como COVID. En cambio, el uso cerrado me garantiza de que todos los datos que están ingresando a mi sistema de información o al servidor de terminología Uruguay son válidos
y tienen una representación en SNOMED, ¿sí? Incluso son válidos, tienen representación en SNOMED y pueden estar mapeados a CIE10 si me lo piden para un proceso de un reporte nacional. Entonces, ahí es donde cada institución debería definir en dónde lo usa abierto y en dónde lo usa cerrado, ¿sí? Vamos con un ejemplo. En la puerta, ¿sí? En la guardia, como decimos nosotros, o en la puerta, como dicen ustedes, es pertinente mantener el uso abierto. ¿Por qué? Porque pueden generarse nuevas patologías, nuevos síndromes o nueva carga de datos, por la cual yo no debería forzar al uso cerrado del ingreso a la puerta. Ahora, en el alta de la guardia, seguramente me beneficie más de un uso cerrado. ¿Por qué? Porque yo le debo dar el alta con un diagnóstico, digamos, por lo menos lo más certero posible, o con un síndrome lo más certero posible, o con alguna sintomatología que tenga un valor. ¿Por qué? Porque aparte, todo lo que no es reconocido no está codificado, y todo lo que no está codificado no puede ser gestionado, y no puedo implementar luego sistemas de soporte para esos términos que no ingresan de manera codificada. No sé si me van siguiendo en la lógica. Entonces, si yo dejo que al alta de la guardia o al alta de la puerta me carguen todos términos no reconocidos, cuando voy a analizar qué atendí en mi puerta, veo que la mitad no corresponde a ningún dato válido, o porque registraron cualquier cosa o porque se equivocaron. En cambio, si yo sí les dejo poner como motivo de consulta en la puerta una lógica abierta de registro, pero los hago completar el alta con un término válido, de esa manera me aseguro que le doy la libertad para que exprese algún posible nuevo síndrome y tengo controlado cómo me fui comportando o cómo fui avanzando a la hora de poder gestionar. Otro caso específico en donde uso el caso de uso cerrado. Por ejemplo, para completar un parte quirúrgico. No correspondería que un profesional cargue un parte quirúrgico con un procedimiento no identificado. ¿Por qué? Porque ocurre que todas las prácticas que se realizan en un hospital deben estar nomencladas, y no debería haber un hecho creativo en la generación de una cirugía, sino que debería tener controlado los datos que ocurrieron dentro del quirófano. Por ejemplo, por este caso en particular, y no estamos hablando de situaciones de urgencia ni de emergencia, el diagnóstico y el procedimiento en un parte quirúrgico deberían ser siempre datos válidos. No debería haber datos no procesados en esa información. Y lo mismo ocurre al alta del paciente, ¿sí? Yo debería poder garantizar que en la epicrisis o en el alta del paciente uso el servidor de manera cerrada para garantizar que la carta de alta, que aparte es la carta de la presentación con la que mi institución se relaciona con el paciente, tiene términos válidos. ¿Para qué? Para que después no me encuentre con dolores de cabeza que un paciente va a otra institución con un alta de mi institución y resulta que en el diagnóstico principal dice cualquier cosa. Entonces, ahí es donde también tenemos que ir controlando o definiendo cómo lo usamos abierto o cómo lo usamos cerrado. Esto es importante que lo tengan claro. No sé si hay alguien que tiene alguna pregunta o no fui lo suficientemente claro para que se entienda cuándo uno y cuándo el otro. Yo creo que está bien. No sé si alguien quiere... Claro, ahí Silvina dice que está clarísimo. Bien. Entonces, si alguno de ustedes, que digamos que lideran los proyectos en su institución, tiene esta disyuntiva de saber qué hago, lo cierro, porque si lo cierro puedo generar malestar en los profesionales, ¿sí? ¿Me conviene, no me conviene? O pueden comunicarse con el equipo de salud.uy y nos contactan a nosotros, o nos pueden escribir a nosotros y lo trabajamos en conjunto para decirles cuáles son las estrategias, para demostrarle, y después vamos a ver en un tablero cómo esto se evidencia en datos que terminan siendo gestión para la institución, pero por sobre todo, seguridad para el paciente, ¿sí? Después hay diferentes opciones de uso en línea versus otras opciones. Como el servidor, aparte de mapearlos con SNOMED y con la extensión de SNOMED de Uruguay, le permite hacer diferentes mapeos, y ustedes pueden nutrirse de esos mapeos, lo que tienen que definir es qué cosas hacen en línea y qué cosas hacen fuera de línea. Por ejemplo,
las transcodificaciones. Lo adecuado, y lo que Salud.uy recomienda, es que ustedes se queden siempre con el código del servidor de terminología y que guarden el código de SNOMED para el procesamiento o cumplir con las normas que tiene el programa de historia clínica electrónica nacional o el programa Salud.uy. Pero ustedes, ustedes pueden también querer mapearse a otros estándares, porque quieren tener ICD-10, porque tienen algún sistema de control que funciona con ICD-9, porque quieren LOINC para algunas prácticas de laboratorio. Bueno, esos servicios los pueden hacer correr fuera de la interacción con el profesional. Y si bien la respuesta es bastante rápida, siempre va a depender del nivel de conectividad que cada uno tenga. Y lo recomendado es no forzar ese nivel de conectividad en el proceso asistencial. Entonces, si bien el uso en línea está habilitado y lo pueden usar cuando ustedes lo deseen, si ustedes quisieran mapearse con cosas que no necesitan obtener en línea, podrían también utilizar estos servicios de mapeo o de transcodificación a otros estándares, por ejemplo, en batch a la noche, ¿sí? O solicitarle a Salud.uy que van a querer hacer un mapeo masivo para que Salud.uy esté atento de que va a ocurrir un aumento en el consumo de alguna institución, porque quieren obtener código de CIE-10 de una serie de problemas que tienen codificados con SNOMED o que tienen codificados con el servidor y quieren mapear a CIE-10. Esas son otras opciones que tienen disponible y en eso hablamos del uso en línea versus otras opciones. Y por el otro lado, los sistemas de contingencia, ¿sí? Tener presente cuando ocurre alguna falla o alguna lentitud, estar atentos a poder advertirle al programa Salud.uy que están teniendo lentitud o que están teniendo problemas. De hecho, eso ocurre hoy, por suerte no frecuentemente, pero cuando ha ocurrido, los chicos de Salud.uy enseguida nos avisan para que podamos revisar cómo dar respuesta a esa contingencia en particular. Y lo otro que tienen que tener presente es que sobre todo cuando ustedes arman estructuras o formularios estructurados dentro de su sistema de información o su historia clínica, lo que tienen que tener presente es, por ejemplo, que si ustedes van a hacer un tilde en un dato que releva diabetes mellitus, tienen que saber que cada vez que un médico hace clic ahí, se tiene que guardar con el mismo código que cada vez que un profesional escribe diabetes mellitus. ¿Me explico? ¿Me siguen cómo es hasta acá? O sea, porque a veces lo que olvidamos es, controlamos el motivo de consulta, controlamos el diagnóstico principal, controlamos el diagnóstico de una visita a la puerta, pero tengo un formulario estructurado en mi registro que cuando yo cargo diabetes ahí o cargo hipertensión ahí, no me queda codificado. Y termino relevando un montón de patología crónica relevante para mi paciente, pero que no termina codificada porque no está representada desde el desarrollo propio de ese formulario estructurado. Ahora se los voy a mostrar con un ejemplo particular, digamos, cuando entre a nuestro registro para que lo veamos, pero para que lo tengan presente, que lo lógico es mantener lo que se llama integridad de la información, que independientemente de dónde se cargue un dato, siempre se guarda en el mismo lugar y de la misma manera, ¿sí? Entonces, si yo guardo hipertensión arterial como diagnóstico, hipertensión arterial como antecedente, hipertensión arterial como un dato en una ficha de investigación, o hipertensión arterial en un formulario estructurado de un seguimiento de una patología, siempre se guarda con el mismo código y en la misma tabla, ¿sí? Y eso es considerar a la terminología desde el desarrollo. ¿Para qué? Para que después no me vuelva loco tratando de gestionar las diferentes vías de información. Y lo de terminología de interfaz y de terminología de referencia, que fue como empezamos hoy la charla, de tener bien presente que no es lo mismo SNOMED que el servidor de terminología. El servidor de terminología es la herramienta a través del cual ustedes acceden a la extensión uruguaya de SNOMED, pero que lo que le agrega el servidor de terminología es esta sinonimia que me permite aumentar la tasa de reconocimiento, que de por sí es alta en SNOMED, pero que tiene estas dificultades. No tiene abreviaturas, no tiene palabras cortadas, no tiene errores de ortografía. Entonces, eso es lo que denominamos vocabulario de interfase y es la manera en la que funciona. Algunos ejemplos de uso. ¿Venimos bien? ¿Seguimos bien? Pónganme sí, ok. Creo que sí. Tienen la manito de ok en el Zoom, así que me pueden poner. Y de paso me dejan tomar un trago de agua.
Ahí alguien levantó la mano, no sé si se confundió que puso poner OK o que quiere preguntar algo. Pero vi una mano levantada. Bien. ¿Estamos bien? Creo que hice lío. ¿Ven mi pantalla? Nuevamente vemos ahí, el zoom, no la pantalla en sí. Sí, sabía que había hecho el lío. Ahí estoy de nuevo. Sí, perfecto. Bien. Otros usos en los que puedo nutrirme la terminología es la indexación, ¿sí? Hoy ustedes generalmente, la mayoría de ustedes en Uruguay, utilizan el servidor de terminología para codificar la información de salud de sus pacientes. También es recomendado que puedan usar para indexar documentos. Por ejemplo, si ustedes generan unidades de información o materiales de educación para pacientes hipertensos y codifican ese material de información con el código de SNUME de hipertensión arterial, después pueden hacer un macheo bastante sencillo para cualquiera de los que les den soporte desde lo técnico sabrán que es muy sencillo, que si hay un documento que está codificado con hipertensión y hay un paciente que tiene el mismo código de patología, sabemos que ese documento es para ese paciente. Y se lo puedo hacer llegar o por correo electrónico, o un correo a la casa, o saber si lo eduqué o no lo eduqué, porque tengo esta macheo. Eso vamos con indexación. Lo otro que también es relevante es codificar los documentos clínicos, para que yo sepa dentro de mi registro clínico qué son evoluciones, qué son epicrisis, qué son consentimientos informados, y ahora vamos a ver cómo usamos esa indexación con terminología de los tipos de documentos para facilitar la búsqueda de información. Obviamente que está descartado que todo esto está integrado a los procesos administrativos, entonces utilizar los mismos sistemas de codificación para lo asistencial que para lo administrativo me trae un montón de beneficios. Lo del desarrollo ya lo hablamos, lo de calidad lo venimos hablando y lo vamos a ver ahora en detalle, y lo mismo con la investigación. Y obviamente que todo este esfuerzo tiene un camino final que está relacionado con los sistemas de soporte para la toma de decisiones. De esa manera, teniendo los datos controlados y sabiendo de qué está enfermo cada uno de mis pacientes, yo puedo ofrecerle al profesional diferentes planos de cuidados. Ahora me voy a cambiar de pantalla. Voy a entrar. Siguen, ahora están viendo que me estoy por loguear el sistema, ¿no? Sí, usa barbijo siempre. Sí. Estamos en modo prevención. ¿Quieren preguntarme algo? Voy a entrar a la historia clínica. Voy a entrar al ambulatorio. Y vamos a buscar un paciente. Esto es lo que nosotros vemos habitualmente en nuestra historia clínica electrónica, ¿sí? Yo ahora voy a querer grabar un problema y me voy a ir a lo que hace habitualmente un médico. Estamos viendo la pantalla de la web. A ver. No me dijiste si querías una hamburguesa. Ya voy, estoy intentándolo. Cuando me cambio de pantalla, me quedo. Ahora. Bien, ahora sí. ¿Se acuerdan que yo les dije que
aparte de codificar los problemas, codificaba los documentos. ¿Para qué es relevante codificar los documentos? Si yo tengo una historia clínica de un paciente que tiene 20 años de historia clínica electrónica, tengo que empezar a poder navegar. En este caso en particular, este paciente de prueba, que es nuevito, tiene pocos documentos, pero yo sé que tiene 7 documentos que son evoluciones, un documento que es una interconsulta, 13 documentos en donde se cargó un problema, un documento en donde hay signos vitales, 4 documentos en donde solicitaron estudios, 16 documentos en donde hay registrado una indicación, y 10 documentos de una alerta farmacológica que le saltó a este paciente en particular. Entonces, si yo quisiera saber a quién interconsultaron, en vez de estar repasando evolución por evolución, le digo, bueno, quiero ver las interconsultas. Entonces sé que interconsultaron a cardio, a neurooftalmo, 2 veces, ¿sí? Y como es un paciente de prueba, fue a cardio por una mordedura de perro en el codo derecho, ¿sí? Pero bueno, le estamos dando buenos servicios a este codificación. O sea, Entonces, ¿me están preguntando algo? Entonces, poder codificar los documentos me posibilita a mí poder dar una devolución mucho más certera de qué es lo que está pasando con un paciente en particular. ¿Por qué? Por esto que les decía, hay un montón de información para este paciente. Pero aparte, como yo no solo codifico los documentos, sino que oriento mi registro clínico al problema, y esto quiere decir que cada acción que un profesional toma en la historia tiene que hacerlo referenciando a un diagnóstico o a un problema en particular, después yo también puedo filtrar por ese problema. Entonces, yo sé que hay un documento que habla, ¿ven el cursor cuando yo lo muevo? Sí, perfecto. Yo sé que hay un documento que habla de alergia a la ciprofloxacina, sé que hay 12 controles de salud y sé que hay 3 que hablan de el hipotiroidismo, ¿sí? Entonces yo hago clic sobre este documento y sé fácilmente que en este documento hay alguien que habló de la alergia a la ciprofloxacina, que de hecho lo que hizo fue cargar que este paciente es alérgico a la ciprofloxacina. Como ven, hasta acá estamos viendo un uso no habitual, pero muy recomendado, de cómo usar los servicios terminológicos, que es controlar el tipo de documentos que se van generando. ¿Cómo lo hago? Ustedes tienen la lógica de CDA, tienen la posibilidad de codificar los tipos de documentos y pueden hacerlo a través de esa lógica en particular. Depende del servidor de terminología, codificarlo sí, armarlo no, eso depende de cada área de desarrollo de sus diferentes instituciones. Les decía que nuestra historia clínica está orientada a problemas, entonces cada vez que yo quiero evolucionar a un paciente, tengo que elegir sobre qué problema voy a evolucionar. En este caso, le voy a evolucionar la mordedura del perro del codo derecho, ¿sí? Entonces puedo escribir todo lo que tenga en particular. Le voy a mostrar ahora otra funcionalidad, HTA, DBT, LP, control en 10 días, laboratorio, ¿sí? Algo no muy diferente a lo que puede escribir cualquier médico. En este caso en particular, lo que les decía es la línea de ir hacia el procesamiento del lenguaje natural. El sistema identifica en el texto cuáles son las abreviaturas y las desambigua, ¿sí? Esto es ya una herramienta que no es parte del servidor de terminología, pero para que vean hasta hacia dónde podemos llegar en esta lógica en particular. ¿Por qué? Porque la lógica de documentación va a ir cambiando en los años venideros, ¿sí? Vamos a ir hacia esa lógica del procesamiento del lenguaje natural. El tema es que no podemos saltar a la lógica del procesamiento del lenguaje natural si no creamos tesauros, que es la línea en la que va salud.ui. Crear su propio tesauro, tener sus propias herramientas de desarrollo maduras para poder avanzar hacia el paso siguiente de desarrollo, que es el procesamiento de lenguaje natural. Y ahí me quedó guardada la evolución. Pero si yo quiero agregar un problema, y vamos a lo básico de la terminología, yo les puedo decir, por ejemplo, que quiero cargarle que este paciente es hipertenso. Entonces escribo una abreviatura, y el servidor de terminología me devuelve que hipertensión arterial es un término válido, como siempre veníamos viendo en el ejemplo, pero que hay un montón de otra información, ¿sí? O que cuando yo cargo diabetes,
me diga que las dos diabetes más frecuentes son tipo 1, tipo 2, pero como ven, ya no tengo la opción de cargar diabetes como diabetes sola. O si pongo fractura, tampoco tengo la opción de poner fractura sola. Siempre tengo que poner cómo estoy queriendo, o qué hueso por lo menos estoy queriendo codificar. Lo mismo ocurre cuando yo voy a cargar una indicación médica con un fármaco en particular. Entonces le voy a poner este paciente, me olvidé de fijarme, era alergia a ciprofloxacina. Entonces le vamos a indicar ciprofloxacina, 500 miligramos comprimido oral. Me dice que, de nuevo, como yo tengo los fármacos codificados y sé que este paciente ya está recibiendo ciprofloxacina, me dice, ya existe una indicación con esta droga, voy a continuar igual. Lo siguiente que me dice es que aparte, como tengo codificadas las drogas y tengo un sistema que frente a la combinación de dos drogas me da una alerta, me dice que es alérgico a la ciprofloxacina y que aparte hay una interacción entre el escitalopram que viene recibiendo y la ciprofloxacina, ¿sí? Este es el camino final de la codificación. Teniendo datos codificados, puedo implementar sistemas de soporte para la toma de decisiones. Puedo ver por qué ocurre esta interacción, ¿sí? Y qué tipo de datos tengo para esta interacción en particular. Yo le voy a decir que de todos modos voy a continuar, porque el beneficio supera el riesgo, y que como siempre relaciono todo lo que hago a un problema, le estoy dando ciprofloxacina por la mordedura. Un comprimido de 500 cada 12 horas. No le voy a generar receta y se la indico. Y no me deja indicarla porque como es un paciente de prueba, no se la puedo indicar, para no generarle trabajo a la enfermera. Pero ven cómo a partir de tener los datos codificados, yo puedo ir avanzando en las diferentes lógicas. Les voy a mostrar ahora algo que yo les contaba, que es cómo controlamos. Voy a ir a prueba mujer, otro paciente de prueba. Cómo controlamos los datos estructurados. Siguen viendo la pantalla, ¿no? Porque me cambié por las dudas. Sí, sigue. A esta paciente en particular, yo le voy a evolucionar el embarazo. En este caso, como el embarazo, una lógica de cuáles son los datos estructurados que yo voy a poder querer cargar para esta paciente en particular. Entonces, de nuevo, tengo codificada una ficha y tengo codificado el problema. Si la ficha coincide con el problema que cargué, muestro la evolución que le corresponde a ese problema en particular. ¿Me siguen cómo vamos haciendo toda la relación a partir de que el sistema vaya entendiendo qué datos está ingresando el propio profesional? O sea, de esta manera es como yo voy, digamos, avanzando sobre la lógica del beneficio de tener el dato correctamente codificado. Si yo, por ejemplo, hubiera puesto embarazo con triple S y el sistema no lo hubiera identificado, el profesional se hubiera perdido la chance de completar la ficha de embarazo porque como el término quedó cargado pero no codificado, no pudo disparar toda la serie de eventos que dispara el término cuando ingresa de manera codificada. Lo mismo ocurre cuando yo voy a un formulario estructurado. Voy a querer cargar una ficha de sepsis, por ejemplo, en donde voy a cargar comorbilidades, y acá yo le digo que tiene hipertensión arterial, ¿sí? Entonces, como yo estoy cargando hipertensión arterial, y el término está correctamente definido, me dice que va a generar el problema hipertensión arterial con esta fecha en este estado, ¿sí? Esto es lo que yo les decía que es siempre relevante tener presente. Si yo no tengo a este formulario estructurado para sepsis, si no lo tengo controlado de manera que los datos clínicos que se carguen en este también terminen codificados, es probable que me pierda un montón de datos. Acá, por ejemplo, tengo diabetes. Le digo que tiene diabetes tipo 2 y de nuevo me dice que va a generar este problema con esta fecha particular, ¿sí? Me siguen como
tener la información codificada me va de manera escalonada, orientando hacia mejorar la calidad del registro, y hasta ahora, si ustedes se fijan, yo como profesional estoy trabajando en la historia clínica y nunca me crucé con el proceso de seleccionar un código, sino que siempre lo que se me pidió es que defina correctamente un concepto médico, que es lo que sé, o un diagnóstico de enfermería, que es lo que la enfermera sabe, ¿sí? En cambio, si yo por cada una de estas opciones hubiera desplegado un menú para que busquen el ICD-10, probablemente hubiera obtenido un proceso de codificación erróneo, ¿sí? Esto es cómo funciona de manera integrada todo el proceso de ir controlando todos los dominios. Empezar por controlar diagnósticos y procedimientos está muy bien, pero sepan que tienen una herramienta disponible que tiene un alcance enorme, y que a medida que ustedes puedan ir controlando todos los diferentes dominios de información, van a poder gestionar la información de una manera más adecuada. Vamos a ver el ejemplo, por ejemplo, de cuando solicito una práctica. Si yo solicito una práctica, por ejemplo, con una abreviatura, yo ya sé que si pongo HTO me está hablando de hematocrito. Si en cambio yo pongo RxTx, me trae todas las radiografías de tórax. De esa manera, ¿qué hago? De nuevo, utilizo la terminología de interfaz, interpreto lo que es funcional para el profesional, pero termino guardando el dato de la mejor manera posible. ¿Por qué? Porque obviamente que no corresponde que un paciente llegue al proceso diagnóstico por imágenes con un papelito que dice RxTx, sino que tiene que decir algunas de las opciones que son correctas para el proceso de codificación de ese paciente en particular. Si aparte yo, por ejemplo, quiero pedirle... Charlie, te interrumpo yo, pero después para agregar en cómo se muestra el orden, que es una de las preguntas frecuentes, cuando pones RX, por ejemplo, TX, que se muestra un cierto orden, si después contás cómo es eso, ese orden, si es de la implementación y demás. Bien. Si yo aparte se lo pido a la radiografía de tórax, y como sé que esta radiografía de tórax está relacionada con esta unidad de información, yo sé que le muestro este dato a este profesional. Entonces, le digo, evite solicitar radiografías a pacientes embarazados que pueden estarlo si no es estrictamente necesario, ¿sí? Esta información también existe para el paciente. Después vamos a ver que cuando el paciente va a su portal personal de salud, puede también ver información relacionada con ese dato en particular. ¿Cómo se ordena esta opción? Esta opción se ordena por orden de frecuencia de solicitud, ¿sí? Entonces, cuando nosotros pedimos los datos, lo hacemos en base inicialmente a la frecuencia de solicitudes que ocurren acá en el hospital. Pero para ustedes que ya tienen, digamos, como un caminito hecho, lo que hacemos es ver también la cantidad de veces que ustedes utilizan. Pero habitualmente, si es un proceso o un servicio que el servidor disponibilizó recientemente, lo que hace es, el orden se ordena a partir de la frecuencia de uso acá en el hospital. ¿A eso era lo que te referías, Rosana? Sí, porque es una pregunta frecuente, que en realidad, bueno, ¿por qué el orden en que les sale cuando empiezan a buscar algo es X y no Y? Entonces, bueno, que es algo también de la implementación. O sea, cada institución decide, ¿verdad?, cómo, Sí. si lo muestra por orden de frecuencia o lo muestra, no sé, por el orden de las palabras. Claro, nosotros habitualmente por una cuestión funcional elegimos por orden de frecuencia de solicitud, pero podría ser por orden alfabético. Digamos, eso después se puede trabajar, digamos, no hay problema con eso. Depende qué ven más práctico cada uno a la hora de implementarlo. Les decía entonces cómo se transforma esto después en, si bien esto es gestión clínica, es ofrecerle las herramientas necesarias en el momento necesario a cada profesional, después lo que vemos es cómo se traduce esto en tableros, por ejemplo. Entonces, si yo quiero, ahora, ¿qué pantalla están viendo? Seguimos en la misma, Charlie. Me voy a cambiar de pantallas para mostrarle. Nosotros seguimos en la misma.
Ahora vemos el Zoom. Ahora, Ahora la web, el portal. todos los profesionales tienen esto que se llama estadísticas de salud, ¿sí? Entonces yo vengo a estadísticas de salud, esto puede llegar a demorar un ratito porque vamos a hacer una consulta en línea. Problemas. A ver, ahí estamos. ¿Están viendo la pantalla? Sí. Entonces yo puedo decir, para cobertura, que es o de nuestro plan de salud o toda la cobertura, y para el sexo, por fecha de carga o por fecha actual, y lo voy a agrupar cada 10 años, yo quiero saber cuántos pacientes que se atendieron en el hospital tienen una patología dada, por ejemplo. Entonces yo quiero saber, por ejemplo, voy a poner que quiero saber cuántos pacientes, voy a hacer una consulta cortita igual, cuántos pacientes tienen dengue. Entonces yo tengo todos los dengue que existen en el servidor de terminología que al menos uno de nuestros pacientes tiene cargado. Entonces, si yo tomo dengue y todos los hijos. O si tomo dengue con comorbilidad, tomo dengue con comorbilidad y todos los hijos. Esto significa todos los que fueron codificados con un código SNOMED igual o inferior en el nivel de la estructura multidimensional que vimos. Entonces, para hacerlo cortito y que la consulta salga lo más rápido posible, yo le voy a decir que quiero saber cuántos pacientes tuvieron dengue del 1 de enero de 2020 al 31 de enero de 2020. Esto es de la página inicial del hospital y lo puede hacer cualquiera. Yo incluso podría decir que tuvieron dengue y que no tuvieron otra patología. Pero para que no demore tanto la consulta, vamos a intentar hacerlo cortito. Viendo, les voy contando que esto obviamente sirve para cualquier tipo de problema. O sea, lo puede hacer para dengue, para enfermedades crónicas, Entonces, de esa manera nosotros le devolvemos al profesional la posibilidad de que entienda cuál es el beneficio si ingresa el dato de manera adecuada, de manera correcta. Entonces vamos a ver cuánto demora en traerme. Parece que hubo muchos dengue. No hubo tanto. Entonces me dice que, agrupado cada 10 años, en enero de 2020 se diagnosticaron 7 dengues. 3 en el grupo etario de 20 a 29, 2 en el de 30 a 39 y 2 en el de 40 a 49. ¿Sí? Entonces ya tengo como una idea de decir, bueno, el dengue es relevante en nuestra institución en particular. Bueno, en enero no lo fue, por ejemplo, porque de casi 2 millones de consultas que hubo, 7 solo fueron por dengue en este caso en particular. ¿Sí? Entonces, de esa manera yo le devuelvo a los profesionales los datos que tienen. Después, por ejemplo, yo les había mostrado, déjenme ver, este no está corriendo. Yo quiero entrar ahora, departamento de enfermería. Están viendo la pantalla, ¿no? Sí. ¿Ven algo que dice tableros de gestión? Sí, sí. Bueno, acá tengo un montón de tableros. Yo los tengo todos porque estoy en informática, pero ven que cada servicio tiene su propio tablero. Anatomía patológica, central de emergencia, comité de historias clínicas, control de datos, departamento de cirugía. Yo ahora voy a entrar a cirugía general. A ver, me tengo que loguear de nuevo. Voy a loguear acá. Si los aburro, me dicen y cambiamos de tema. Voy a entrar a los tableros. Y les iba a mostrar el de cirugía, ¿no? Voy a cirugía general. Luego, después, cada servicio va generando sus propios datos de gestión para poder ir haciendo. Pero vamos a ranking de procedimientos. Esto obviamente le sirve al jefe de servicio para saber qué está pasando en cada servicio en particular y poder ir gestionando.
Entonces yo le digo que quiero para la sección cabeza y cuello, a ver cuál periodo, vamos a decirle alguno más normal, noviembre de 2019, ¿cuántas cirugías electivas hizo el grupo de cabeza y cuello en noviembre de 2019? Y ahora cruzamos los dedos para que el reporte salga rápido. Todo puede fallar. Entonces me dice que se hicieron 128 cirugías electivas por el grupo de cabeza y cuello y que la mayoría está distribuida en tiroidectomía total, que fueron 12, y todo el tipo de procedimientos que se hizo. Si yo no hubiera codificado correctamente el procedimiento en el parte quirúrgico a la hora de cerrar el parte, probablemente no pueda tener estos datos controlados de una manera, digamos, práctica y sencilla, ¿sí? Entonces, ellos definen cuáles son los procedimientos principales que quieren controlar y después obviamente queda una bolsa en otros, en los que ellos consideran que son procedimientos menores, que por ejemplo tengan una toilette o algo que ellos consideran menor, está catalogado en otros, ¿sí? Me siguen cómo todo se va después completando el caminito de una manera sencilla, o sea, si el que registra de manera adecuada, con un proceso de codificación adecuado, la gestión, si bien requiere de un proceso, digamos, ocurre casi de manera automática. Yo quería mostrarles, tenía por acá uno abierto ya por las dudas de que se demorara mucho. Este ya lo había abierto. Este, por ejemplo. El porcentaje de errores y casi errores en la validación de enfermería. Si yo le dejo a enfermería o a farmacia que registre en texto libre cada efecto adverso y no de manera codificada, después es muy difícil gestionar. En este caso en particular, como cada vez que alguien denuncia un efecto adverso, interviene una prescripción en la validación de farmacia, lo hace de manera estructurada y codificada, yo ya sé que hoy el gran porcentaje de errores, el 45% de los errores que se cometen en el proceso prescriptivo, tienen que ver con dosis o frecuencia incorrecta. De esa manera yo ya puedo gestionar que es ahí en donde tengo que ir a actuar a la hora de educar a mis pacientes en particular, ¿sí? Y acá ven en qué promedio estamos, ¿sí? En agosto, por suerte venimos bajando, estamos en 2.000 errores por 2009 errores o casi errores por mes. Por suerte la mayoría son casi error. Ven acá abajo, el celeste es casi error. Los que no estén familiarizados con el término, error es aquel error que llegó al paciente, casi error es cuando el error se detectó antes de que llegara el proceso al paciente. Y ustedes pueden decir, 2.000 errores en un mes es un montón, pero tengan presente que hacen casi 5 millones de prescripciones por mes. O sea que 2.000 en 5 millones obviamente pierda relevancia. ¿Es importante? Sí, por eso lo gestionamos y lo medimos, y por eso codificamos cada vez que registramos un tipo de error. Charlie. Creo que tengo una pregunta en el chat, pero no me deja abrirlo. Rosana, ¿me ayudás en el chat? Leticia Riepi nos pregunta, bueno, dice, ¿puede llamarnos la atención que la mitad sea otros? ¿Podés explicar, porque justo estábamos también comentando eso, que ese otros en la pestaña anterior, que era lo de las cirugías, de cirugía. El tablero de cirugías, que se agrupaba el 60% claro, en otros. Sí, como eso es lo que yo les decía, como hay una dispersión acá, como hay una dispersión muy grande en la cantidad de servicios que hacen, ellos definen cuáles son los procedimientos que quieren ver de manera desagregada. Y después definen cuál es el resto de los procedimientos, los consideran como otros. Entonces, esto es por definición propia del que definió su tablero. Pero todos los procedimientos están codificados. La explicación es cuáles son los que ellos quieren controlar la distribución particularmente. A ver, Leticia nos dice, pregunta, ¿no puede ser mal diagnósticos? No, porque en nuestro caso en particular, como les decía,
el proceso de procedimiento, porque estos son procedimientos, están codificados de manera cerrada. No tiene chance de poner algo no válido. Voy a volver a entrar a la historia y paso así, vamos viendo. Perdón, Carlos. Lo que recién decías es que, más allá de que ahí estén agrupados para esta estadística en un otros, cada uno de esos procedimientos, de esos 60 procedimientos que hay ahí, están identificados de forma independiente. No se muestran aquí para este cuadro. Sí. ¿Es correcto? Es, tal cual lo dijiste bien. Para que te voy a mostrar cómo se carga el parte, para que vos veas que no hay chance. Creo que voy a ir a ambulatorio. Ustedes siguen viendo el... Ahora pasamos a ver la pantalla de Zoom. Ahí. Cuando yo genero un consentimiento, que es lo primero que hago con la indicación de la práctica, ya tengo, vamos a cirugía de cabeza y cuello. Ya tengo todos los procedimientos que cirugía de cabeza y cuello tiene habilitados. Esto es, están viendo la pantalla, ¿no? Sí, estamos. Estos son todos los procedimientos que cirugía de cabeza y cuello tiene habilitados a hacer en el hospital. No puede hacer otro, no puede inventar otro. Si quiere inventar otro, lo tiene que solicitar a la gerencia de producto. De esa manera nosotros nos aseguramos quién hace, con qué privilegios, porque cada cirujano tiene una hoja de privilegios, si está habilitado para hacer ese procedimiento o no. Y cuando viene a completar el parte, ahora me voy a internación, vamos a buscar una prueba. No sé si voy a poder completarle un parte, porque... A ver, un episodio quirúrgico. A ver, parte. Paciente en condición de ser intervenido. Están viendo la pantalla, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, yo le voy a decir que esto es cirugía general. La sección es cabeza y cuello. Y el cirujano mayor es... ¿cómo se llama? Alguno de cabeza y cuello. Bueno, voy a poner cualquiera. Ahí es como se va completando el parte, ¿sí? Bueno, acá puedo poner los ayudantes y acá tengo los procedimientos. ¿Ven? No tiene opción de generar otro. Ven que los otros se van en todos estos otros que ellos no eligieron. No sé si me siguen. Sí, sí. ¿Perdí? Sí. No sé, cualquier cosa, Leticia, si querés escribir algo en el chat. Y acá es donde completa el parte. No veo el chat yo, Rosana. ¿Bien hasta acá? Sí, sí. Perfecto. Bien. Acá si quisiera buscar otro procedimiento, igual va al servidor, o sea que siempre va al servidor de terminología. Lo único que si acá busca otro, lo que le va a generar es que no pueda cerrar el parte. Pero bueno, es la vía de escape por si este grupo operó algo para lo que no estaba habilitado. Pero lo que vamos es, un poco es control terminológico, otro poco son políticas de documentación. Esto de que
Cada grupo tiene su listado de procedimientos que son los que puede cargar de manera estructurada. Eso tiene que ver también con las políticas. Mientras tanto, si ustedes todavía no tienen esas políticas definidas, por supuesto que el servidor de terminología los ayuda a estandarizar eso. Y eso lo pueden hacer a través de los subsets. Subset o repsets que ya tenga de procedimientos salud.uy, o que ustedes quieran solicitar particularmente para decir, bueno, quiero este subset o este repset particular de los procedimientos que hago en mi institución. Bien, Vamos a mostrarle ahora un poco. Sí, sí. A pie es eso mismo, ¿no? Que lo primero es analizar, bueno, dónde van a colocar los servicios terminológicos, y esto, ¿no? Si es un subset abierto o un subset cerrado, todo va en función de lo que se busque, cuál es el objetivo y bueno, y qué es lo que hay. Bien. Aparte, por ejemplo, ustedes recuerden que nosotros somos una institución privada, ¿sí? Si bien somos sin fines de lucro, somos una institución privada. O sea que nosotros facturamos por los servicios que prestamos. Si nosotros no tenemos los documentos correctamente conformados, no nos pagan por el servicio que prestamos. Entonces también de esa manera, y eso es lo que decíamos cuando hablábamos de lo administrativo, de algún modo yo me aseguro que el documento esté lo más correcto posible para después no tener un proceso de débito acá, digamos que no me paguen por esta prestación, porque imagínense que también tenemos que de algún modo sobrevivir en el cruel mundo de la salud. Así que eso es un poco también como todos se van caminando. Uso para control de calidad de datos, uso para seguridad del paciente, uso para gestión administrativa, y lo transformo después en sistemas de soporte y en investigación clínica, que es también uno de los grandes pilares dentro del hospital. Quería mostrarles, igual después volvemos a repasar lo que necesiten. Déjenme mostrarles. Ya dejaron de ver de nuevo, ¿no? Sí, estamos en la pantalla Zoom. Y ahí Voy a ingresar al portal. Bien. Voy a ingresar a mi portal, así que no comenten nada de los datos que ven. Este es el portal personal de salud. Los portales personales de salud son herramientas que tenemos las personas como pacientes, donde el hospital nos muestra la información que tenemos, ¿sí? Entonces yo puedo, por ejemplo, cargar controles, y puedo cargar, no, peso y altura no les voy a cargar, no voy a someterme a eso, pero podría cargar temperatura. ¿A qué voy con esto y qué tiene que ver con terminología? Cuando yo guardo temperatura acá, por detrás este valor está codificado con el código de temperatura, de manera que va a ir a alimentar la tabla de temperatura. El autor va a ser paciente, y obviamente los datos no van a ser comparables porque tienen diferente validez si el dato viene de un profesional o viene del paciente, pero voy a poder relacionar si el paciente tiene datos cargados solo por el paciente o por el propio profesional. Después vamos a ver cómo se ve, pero es para que ustedes vean cómo se carga la temperatura. A lo que iba a mostrar acá es que al inicio siempre hay, obviamente, noticias que tienen que ver con noticias generales del hospital y cómo está funcionando el hospital, pero las patologías, ¿sí?, que se me van mostrando, o las noticias que se me van mostrando, tienen que ver con la patología o la carga mórbida que yo tenga cargada en mi historia, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo tengo EPOC cargado y hay una noticia o una receta que habla de EPOC, a mí me muestra lo de las noticias que tienen EPOC. Si yo tengo sobrepeso, ¿sí?, me muestra noticias que están relacionadas con que haga cosas. Por ejemplo, me dice aprendiendo a reinventarse en el deporte. No me pone un cartel, usted es obeso, baje de peso, sino que, como yo tengo unidades de información, me orienta a que esas unidades de información se relacionen con mi cuidado de la salud, ¿sí? Entonces, esto era lo que yo les decía, la indexación. Como tengo una carga de noticias codificada de la misma manera que tengo codificadas la patología, si hay match entre los dos códigos, muestro esa información en particular.
Lo mismo cuando vamos a estudios, por ejemplo. Si yo voy a la preparación de un estudio y busco que tengo tomografía. Vamos a ver si me muestra algo. No tengo ningún estudio solicitado ahora, pero si acá ven que están los solicitados, me muestra la preparación, pero me muestra las preparaciones que debería ser para este en particular. O vamos a buscar alguno que tenga videocolonoscopía. Videocolonoscopía electrónica, las indicaciones se retienen del servicio. Bueno, en este caso en particular no se molestaron demasiado, pero puedo ver o acceder a el proceso de preparación que yo tendría que ver acá. Debería funcionar, como les dije, todo puede fallar, ahí deberían estar asociadas todas las hojas de preparación que tiene el hospital para eso. Esto es la manera en la que esa información se relaciona con esa lógica en particular. De nuevo, ya estamos viendo cómo usar el servidor de terminología para otro proceso que tenga que ver con esa lógica principalmente. Entonces, nos quedan 15 minutos, ahora les dejo tiempo para preguntas, pero para que se den una idea vimos cuál es la complejidad que tiene codificar, cuáles son los diferentes casos de uso, qué valor tiene codificar aún cuando tenga código, o sea, qué políticas editoriales debería tener yo en mi institución para decir hasta este nivel de detalle acepto, menos que este nivel de detalle no acepto ingresar datos. ¿Cómo puedo usar el servidor de terminología de manera abierta o de manera cerrada? ¿Cuáles son los beneficios para usarlo de manera abierta? ¿Cuáles son los beneficios para usarlo de manera cerrada? O sea, ¿qué es lo que obtengo cuando lo uso de manera abierta? ¿Qué es lo que obtengo cuando lo uso de manera cerrada? O cuáles son los ejemplos para usarlo de manera abierta, como dijimos, el motivo de consultar la puerta, y cuáles son los que claramente se benefician de usarlo de manera cerrada. Parte quirúrgico, epicrisis, documentos que van hacia el paciente, documentos que van hacia el financiador. Digamos, ahí yo me aseguro que el dato que tengo cargado lo tengo controlado. ¿Cuál es el abanico de usos que tiene el servidor de terminología? No quedarme cerrado a focalizar solo diagnósticos, problemas o motivos de consulta, sino saber que puedo codificar mi prescripción electrónica de fármacos, mi prescripción electrónica de estudio, indexar unidades de información, muy importante poder codificar los documentos para que después puedan servir de filtro a la hora de poder buscar información, sobre todo cuando pensamos que aún ustedes tienen un largo recorrido, por suerte, ya en registros electrónicos, y que van a tener mucha información. O sea que tienen que también empezar a pensar filtros de cómo van a poder facilitar la búsqueda de esos datos a la hora de que los profesionales puedan acceder a esa información en particular. Así que es por eso el camino que intenté hacerles en este recorrido. ¿Hay alguien que quiera preguntar algo, ver algo en detalle? Las chicas de salud.uy, perdón que digo las chicas de salud.uy, así no focalizo solo en Rosana, no me olvido de Betania y ninguna de las otras chicas. Las chicas y los chicos, los chiques. Ya estábamos hablando de eso, los chicos que nos miraron como bueno. A ver si acá alguien quiere al menos por chat hacer alguna consulta o intervenir a través del micrófono. ¿Quieren ver algún otro tablero que les muestre? Aprovechar que no nos está viendo nadie y podemos meternos en todo. Parece que los dormí, los aburrí. Les ocupé el horario del almuerzo, ya me... A ver, acá Pablo del SMI, Pablo López, dice teleconsultas. Contanos a ver un poco en esta modalidad. Bueno, justo en teleconsultas, digamos, justo nosotros lo que hacemos es conectar al paciente desde el portal, acaban viendo que hay una demanda espontánea, una teleconsulta programada, y el médico trabaja desde la historia clínica. Es un proceso para el cual usamos una herramienta propia de videoconferencia que está implementada dentro de nuestro sistema en particular, y nosotros entendemos la teleconsulta solo en el contexto de nuestro sistema. Hoy estamos, les voy a mostrar, porque ya aprovecho que tengo los tableros abiertos y lo vemos. Ahí va, yo mientras te leo la siguiente, que es de Marcelo Escobal, dice, me interesa ver las posibilidades de ordenamiento de diagnósticos. Te la dejo ahí en el tintero.
Lo que le iba a mostrar es el tablero. Hoy tenemos casi el 60% de la atención durante la pandemia ocurre por telemedicina. ¿Sí? Estamos más o menos en la mitad de la prestación del mismo mes que el año anterior, o sea que bajó bastante la cantidad de consultas al sistema de salud, y el 60% de esas consultas ocurren de manera de telemedicina. Digamos, no sé si te estoy respondiendo más o menos a la pregunta. Usamos, como te dije, una herramienta propia. El médico se conecta desde la historia clínica en su agenda habitual. Lo único que la agenda le dice si el paciente está presencial o si el paciente está en la compu. Y se va intercambiando dependiendo si lo atiende presencial o no. Lo que sí también aumentó muchísimo es que hoy casi el 85% de las reservas se hace de manera virtual. Estábamos antes de la pandemia en el 30% de reserva virtual, y hoy estamos casi en el 85%. Quiere decir que todos migraron hacia conectarse de manera electrónica. Esto quiere decir, antes la mayor cantidad de turnos se tomaba por teléfono, hoy se torna todo a través del portal o de nuestra página web. Obviamente eso trajo un beneficio tremendo porque digamos, el personal se distribuyó, había mucho personal en el call center que hoy está dando soporte a los procesos de telemedicina, y también trajo muchos inconvenientes, que hay pacientes que toman mal el turno, o sea, que toman un turno en una especialidad que no corresponde. Así que ahí es, de nuevo, donde está el equilibrio para ir manejando con eso. El que decía, ¿cómo me dijiste que se llamaba, Rosana? Marcelo, que dice, me interesa ver las posibilidades de ordenamiento de diagnósticos, y agrega, vimos el orden de radiología según frecuencia, me interesa ver si es posible elegir diagnósticos según un criterio jerárquico. Bien, lo podemos ver. Hoy nosotros no lo tenemos armado a los diagnósticos por criterio jerárquico. Estamos armando un subset que se llama subset de navegación. Podemos mostrarle lo que estamos pensando y de paso usarlo a él como usuario. Así que después, si quieren, Rosana, coordinamos con él alguna charla en particular y vemos cómo se lo podemos mostrar. Bueno, bien. Bien, me interesa, dice. Y iba a preguntar a Pablo del SMI, ¿quedó respondida entonces por teleconsultas? ¿Algo más, Pablo? Sí, quedó respondido, perfecto. Si alguien más quiere aprovechar. Dentro del mapeo, ¿es posible geolocalizar los diagnósticos? Sí es posible geolocalizar los diagnósticos, pero no como un servicio del servidor de terminología. Digamos, si uno puede después, no tengo ningún mapa ahora yo acá, pero si uno puede, si tiene identificado a la geolocalización del paciente y después tiene los diagnósticos asociados a ese paciente, podría, en vez de geolocalizar pacientes, geolocalizar diagnósticos. Eso se puede hacer, pero no está directamente relacionado con el servidor de terminología. Se pueden hacer los mapas de patología sin problema. Para eso ahí interviene también, digamos, también lo pueden encarar desde el lado de salud.ui, pero ahí interviene más el EMPI, digamos, el Enterprise Master Patient Index, o sea, la identificación del paciente, más que en sí el servidor de terminología. Pero la respuesta corta es, si el paciente está correctamente geolocalizado, en vez de geolocalizar pacientes, puede geolocalizar diagnósticos. Bien, muy buena pregunta. Todo lo borracho. Obviamente que quedamos disponibles si alguien quiere ver algo que no esté puntualmente relacionado con el servidor de terminología, quieran ver cómo está armada la ficha clínica o eso, obviamente pueden contactar a Rosana o a Betania y lo podemos ver en particular. Digamos. Hoy queríamos hacer un poco este caminito desde codifico bien y registro bien hasta dónde puedo llegar. Ahí va. Sí, eso es parte de lo que siempre decimos, ¿no? De la calidad del registro también. Que, bueno, Claro. aprovechando esta herramienta. Poder empezar a mostrarle a los usuarios que obviamente nosotros entendemos, digamos, porque lo vivimos en el día a día, que todo suena muy lindo cuando uno lo cuenta, pero después ustedes tienen que ir a enfrentar al usuario que se queja porque no encuentra algo, o porque no lo puede expresar de la manera que quiere, o porque lo ve más complejo.
Pero si ustedes empiezan a mostrarle, digamos, cuál es el objetivo final, que es poder gestionar, poder acceder a los datos, poder saber qué tipo de pacientes entienden, y encuentran la motivación de cada grupo de usuario en particular, obviamente van a tener mucha más adhesión que solo decir hacelo porque hay que hacerlo, digamos. Exacto, y este feedback de repente, por ejemplo, con esto de cirugía y esas cosas, está muy bueno como para que también el clínico pueda comenzar a ver cómo explotar los datos, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo se distribuye? Bueno, estamos cerca de la hora, son y 54, si nadie más tiene preguntas. Les agradecemos por el tiempo, muchas gracias Charlie también. No, por favor, a ustedes. Y bueno, como Espero no siempre. haber aburrido, era muy difícil porque algunos ya conocían todos, mostré algunas cosas diferentes a las que muestro habitualmente como para que estén todos más o menos entretenidos. Sí, muy bueno, estuvo buena la dinámica. No creo que se hayan aburrido, participaron bastante, así que clarísimo, dice por acá Silvina, perdón, Sadia. Bueno, muchas gracias a todos. Y bueno, que tengan buenas tardes. Adiós, gracias. Chao, gracias a todos. Chao, muchas gracias. Nada, chao, Analia. Chao, gracias. Hasta luego, gracias. Chao. Muy bien.